Bien, quería entonces ahora sí compartir algo de la palabra con ustedes y vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 34. Muy bien, quería leer estas palabras de Jesús que dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús obviamente estaba hablando del discipulado y habló de lo que significa ser un discípulo. Algunas veces cuesta entender esta palabra. Para las personas comunes no lo pueden entender o no entienden lo que Jesús estaba diciendo cuando estaba hablando esto que él compartió allí. Porque de alguna manera no somos discípulos solo por querer serlo. Porque alguien dice, bueno, yo quiero ser un discípulo, automáticamente se convierte en un discípulo. Y hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay mucha gente creyente, pero no hay tantos discípulos. Jesús hablaba a las multitudes y le hablaba a mucha gente, pero luego tuvo un grupo nada más de discípulos, que fueron los que realmente respondieron a la demanda, ¿no? O a todo lo que de alguna manera él habló. El precio de ser un discípulo no está sujeto a sentimientos. Hoy me emociono y quiero servir a Dios y mañana me pasa algo y ya no lo quiero servir, o me enojo y ya no lo quiero servir. El precio no está sujeto a sentimientos. Y realmente ser un discípulo, como lo vemos en los 12, aunque uno, después lo traiciona al Señor, ser un discípulo es una decisión que siempre se va a ver en el tiempo. Es una decisión que toma un día una persona y que se va a ir viendo a través del tiempo, de cómo procede, de cómo elige, de lo que hace, de lo que no hace. Y ustedes saben que hablamos mucho más por lo que hacemos que por lo que decimos con nuestras palabras. Yo siempre digo, cuando a veces me preguntan cómo Dios me llamó a servir en Desafío Juvenil, digo que yo nunca escuché una voz que me dijo que lo tenía que hacer, pero de alguna manera tuve la seguridad de que era mi llamado y mi lugar, porque siempre lo hice y lo seguí haciendo a través del tiempo. Y si hoy pasaron 33 años, puedo decir que estaba con la carga y estaba dispuesto a servir a Dios en eso, porque pasaron 33 años donde permanecí haciéndolo. Por eso son decisiones que se ven en el tiempo, porque realmente ser discípulo es algo que va en contra de la cultura, es algo que va en contra del mundo y de la corriente de este mundo. Cuando Jesús dijo: el que quiere amar su vida la va a perder, estaba hablando de eso. Vas a tomar decisiones que parece que vas a estar perdiendo con lo que estás haciendo, pero por otro lado también una persona de fe puede ver que va a haber una recompensa en esas decisiones que toma, que va a haber de alguna manera un fruto en esa decisión que la persona toma cuando decide seguir a Cristo incondicionalmente. Ser discípulo puede ser difícil porque la palabra discípulo significa alumno.
Y un discípulo es una persona que siempre está dispuesta a aprender. Hay personas que tienen capacidad de aprender, que se dan cuenta de que no lo saben todo, que están siempre abiertos al aprendizaje, y esos son verdaderos discípulos. Obviamente me refiero a obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de alguna manera les decía, a veces esto es difícil porque van pasando los tiempos y a veces en la vida podemos empezar a creer que ya lo sabemos todo, que yo ya me las sé todas, que ya más nadie me tiene que decir nada, que ya más nadie me tiene que acomodar nada o ajustarme nada porque bueno, yo ya lo sé, ya lo aprendí todo y como decía entonces dejamos de crecer y nos estancamos. Jesús, como decía en su palabra, el que quiere salvar su vida, la perderá. Hoy hablamos, ¿no? Bueno, salvate o fíjate si te podés salvar, ¿no? Hablando sobre todo de lo económico. Pero dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, entonces se la va a salvar por causa del Evangelio. ¿Cuáles son algunas características del discípulo? Bueno, no quiero hablar demasiado, pero quiero hablar de algunos temas, me parecen importantes compartirlos. Porque creo que Jesús hablaba de eso cuando estaba comentando esto que leíamos recién. Y creo que en primer lugar, una cualidad importante de un discípulo es que tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Ustedes saben que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo que los que lo seguían lo hacían no por obligación, no lo hacían por presión, sino porque Él les hablaba y les marcaba el rumbo y les decía, esto es lo que tenés que hacer. Te guste, no te guste tanto, estés dispuesto, no estés tan dispuesto. Bueno, oír la voz de Dios creo que es un privilegio y un honor que solo un hijo de Dios tiene y que obviamente es una de las características del discípulo. Fíjense que un discípulo no necesariamente es un líder. Puede haber personas muy carismáticas que aparentemente pueden atrapar a muchas multitudes, pero quizá a la hora de obedecer no obedecen. Y como decía recién, no necesariamente es un líder, sino justamente este que tiene esta cualidad de escuchar y que se siente amado por Dios, que se siente valorado por Dios, ¿no? En su condición. Porque la mayoría de las veces, para obedecer y para amar a Dios, vamos a tener que morir, como decía acá Jesús. El que quiera amar su vida, la va a perder. Y vamos a tener que morir cuando aprendemos a agachar la cabeza, cuando aprendemos a humillarnos, cuando aprendemos a seguir adelante más allá de las situaciones, cuando a veces te preguntas, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿No vale la pena? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Sirve? Bueno, cuando escuchamos a Dios y lo obedecemos, no nos vamos a guiar tanto por sentimientos, como hablaba hoy, sino realmente porque hay una voz que está en nuestro corazón y que es la voz de la palabra de Dios que me enseña justamente a hacer estas cosas que comentaba. Es decir, que el discípulo es aquel que puede generar un silencio interior donde no está siempre escuchando las voces de afuera. Es la persona que se queda en silencio en la comunión con Dios y genera el lugar y el espacio para poder escucharlo, para poder escuchar al Señor en lo que Él le dice, en lo que Él le habla. Pero evidentemente Él nos tiene que hablar. Porque cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, estaba hablando de que está la posibilidad de escuchar muchas otras voces. Y a veces podemos escuchar la voz del diablo, a veces podemos escuchar la voz del mundo, a veces podemos escuchar la voz de nuestra conveniencia, a veces podemos escuchar la voz de nuestra comodidad.
A veces podemos escuchar la voz que te puede decir, como decía, bueno, sos un tonto si haces esto o aquello. Y esa no es la voz de Dios, es otras voces. Pero la voz de Dios es la que debería prevalecer en nuestra vida y en nuestro corazón. La palabra habla mucho sobre este tema, y cuando leemos a Ezequiel, el profeta, cuando Dios lo llama, cuando él escucha la voz de Dios y escucha ese llamado de Dios a la obra y al ministerio, dice que cuando escuchó la voz, esa voz le fue dulce como la miel. Y está hablando de que la palabra de Dios te puede confrontar, la palabra de Dios te puede generar ruidos dentro tuyo, te puede hacer mover muchas cosas, pero de alguna manera siempre va a tener un propósito sano en nuestra vida, saludable en nuestra vida. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos duela, aunque a veces no nos guste. Y creo que esto es fundamental. ¿Cómo voy a poder perdonar si Dios no habla a mi corazón y me enseña que eso es algo que me va a hacer bien? Porque muchos pueden decir, y bueno, ya está. Él me hizo esto, yo le hago esto otro. Pero la voz de Dios es la que me dice, no, mirá, andá y hacé lo que tenés que hacer. O yo puedo mentir o puedo hacer otras cosas y decir, bueno, todo el mundo lo hace. Y me puedo justificar de muchas formas, porque bueno, en el mundo hay pecado de todo tipo. Pero el discípulo escucha la voz de Dios y sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Oír la voz de Dios es un honor, es un privilegio. En un mundo de confusión y de perturbación, el mundo nos genera todo tipo de conflictos, pero como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y de alguna forma creo que no necesitaríamos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos de ningún tipo, si nos acostumbramos de pequeños a escuchar la voz del Señor. Porque ella es la que nos guarda, la que nos libra y la que nos protege en todo momento. En segunda instancia, un discípulo es aquel que sabe de antemano y aprende que va a tener que morir. Saben que yo siempre comento que en algún momento en mi vida, cuando yo estaba empezando el ministerio, fui consciente, muy consciente, que Dios me acorraló. Cuando te ponen en una esquina y decís, de acá no me puedo mover porque me acercaron, como cuando a un potro lo meten en un corral y no puede salir de ahí. Bueno, morir significa eso, que no vas a alargar, no vas a soltarte de lo que vos sabés que es la voluntad de Dios para tu vida, aunque no te guste. Morir significa crucificar el yo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo. Con todo lo que eso significa, con todo nuestro, orgullo y con todo lo que implica de alguna manera el crucificar el yo. Y a veces esto no nos gusta escucharlo, pero de alguna forma es lo que trae vida y lo que trae sanidad a nuestro corazón. Solamente vamos a poder morir cuando estamos en comunión con Dios. La persona que tiene comunión con Dios y, como decía, puede darse cuenta lo que Dios le está hablando, es la que puede de alguna manera decir, está bien, Señor, como dijo Jesús, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Fíjense que en un momento en los evangelios leemos que Jesús le hizo a Pedro caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas es algo que humanamente parece incorrecto, es imposible. Va más allá de lo que
cualquier ser humano puede creer o razonar. Es políticamente incorrecto, es hablar una locura. ¿Cómo? Caminar sobre las aguas no se puede, es imposible. Porque va en contra, como decía recién, va en contra del mundo, va en contra de los intereses, va en contra de alguna forma de la cultura de este mundo. Eso no quiere decir que un discípulo puede caminar en fe y creer en algo, aunque el mundo le diga que eso no sirve o que va en contra. O como le dicen algunos, te están lavando la cabeza. Ser un discípulo es jugarse. Y jugarse es caminar sobre las aguas. Jugarse es decir, voy donde Dios me demanda, obedezco donde Dios me pide que lo haga, aunque a veces pueda parecer políticamente incorrecto. Ayer justamente, o el otro día, no me acuerdo, escuchaba una predicación, más que una predicación, era una disertación que estaba haciendo aquel líder famoso que se llamó Martin Luther King, ¿no? Es el líder de Estados Unidos, para aquellos que no lo conocen, que fue de alguna manera el iniciador de los derechos iguales o de los derechos humanos, como hablamos hoy, para los negros, que eran totalmente discriminados en Estados Unidos con respecto a los blancos. Era como que los negros eran de segunda en todo momento. Y él fue el primero, uno de los primeros defensores de los derechos y de la igualdad. Que delante de Dios somos todos iguales. Que delante de Dios no hay negros y blancos, somos todos iguales. Y lo que él predicaba en aquel momento parecía políticamente incorrecto. Lo que él hablaba en ese momento era incómodo para la gente, no lo quería escuchar. La gente no lo quería escuchar, sobre todo los blancos, al punto que lo terminaron matando. Él muere, obviamente lo asesinan, a causa de lo que él hablaba, porque era políticamente incorrecto. Pero lo que él hablaba era la verdad. Aunque hoy lo reconocemos y todos lo reconocen y le hacen monumentos, en aquel momento, cuando él lo hablaba, parecía que era un loco que hablaba cosas que estaban fuera de la realidad. Molestaba lo que él hablaba, pero él estaba hablando la verdad, porque él era un pastor también. Martin Luther King fue un pastor y era un hombre de Dios. Y predicaba en base a la palabra de Dios. Y obviamente él decía, no importa el color de la piel, somos todos iguales delante de Dios. Como digo, hoy esto no lo cuestiona nadie, pero en aquel momento molestaba y mucho y podía ser políticamente incorrecto. Que te digan no te consagres tanto, no es necesario leer tanto la palabra, no es necesario buscar tanto a Dios, no es necesario esto, no es necesario aquello, disfrutá. Y no está mal disfrutar, pero la vida no es solamente pasear y disfrutar, la vida tiene que ver con otras cosas también. A veces hay conflictos cuando decidimos seguir a Cristo y nos tenemos que hacer cargo de ese conflicto. Para mí sería mucho más cómodo quedarme en mi casa y no decir muchas cosas. Estar en el ministerio es generar conflicto muchas veces. No porque uno quiera, sino porque de alguna manera te toca ponerte en un lugar que a veces puede resultar incómodo. Es más fácil decirle a la gente que está todo bien, es más fácil decirle a la gente, haz lo que quieras, Dios te va a bendecir igual. Es más fácil eso. Podés ser políticamente correcto, pero no sos un discípulo, sos un mercader de gente. Y Jesús dijo que deberíamos aprender a entender lo que significaba ser discípulo, y como decía hoy, significa ser alumno, aprender. Dicen que aquel que no está dispuesto a aprender ya no sirve más para enseñar nada. La persona que dejó de aprender ya no sirve para enseñar ni para compartir nada con nadie, porque lo que no tiene él no lo puede dar a otro. Jesús habló a la multitud
como hoy hablaba, pero lo que Dios me pide es algo privado. Yo le puedo estar hablando ahora a mucha gente o un grupo grande de gente que está acá, pero lo que estoy diciendo es privado, en primer lugar para mí y luego para cada uno de los que están acá. Cuando Jesús llamó y convocó, ustedes saben que el mensaje fue el mismo. Algunos lo tomaron de manera privada y particular, esto es para mí, y lo siguieron, y otros lo escucharon, le entró por acá y se les fue por allá. Jesús habló a las multitudes, pero no todos fueron discípulos. Jesús habló a grandes cantidades de gente, pero muchos aún lo persiguieron después y lo apedrearon o lo crucificaron. La multitud busca un líder, alguien carismático. La multitud busca a alguien que, mirá qué bueno, mirá esto, mirá aquello. La multitud busca eso. Busca la carne, la manifestación de la carne. Llamar la atención, el aplauso, la fiesta, exaltar la humanidad de la persona. Pero el ministerio de Cristo fue muy diferente. La multitud busca un líder, y mírenlo en cualquier recital de música. La gente se enceguece atrás de una persona, aunque estén totalmente endemoniados algunos. La multitud busca eso, y a ella hay que cuidarla. Jesús le habló, como decía, y les enseñó a las multitudes, porque decía que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero fíjense que ser un discípulo tiene más que ver con el efecto de Dios sobre nuestra vida, sobre el efecto de Dios sobre los que nos rodean. Hay algo que es muy importante y es que Dios nos llama no a un ministerio determinado. Dios te llama a ser una luz ahí donde Él te pone. No es un ministerio de evangelista, de pastor. Los títulos, ¿vieron? Son títulos. Y la chapa no sirve en el reino de los cielos. De alguna forma, lo que voy y con esto es al hecho de que cuando Jesús habló y llamó al grupo que lo siguió, habló de discípulos como personas que se iba a ver el efecto de la obra de Dios en ellos a través del tiempo. Estos hombres, más allá de que fueron imperfectos y tuvieron muchos errores, siempre siguieron aprendiendo, siempre siguieron agachando la cabeza, por decir de alguna manera, y aceptando el trato de Dios sobre su vida. Y un día se encontraron haciendo las mismas cosas que Jesús había hecho. Fueron obviamente levantados y se vio ese efecto en la vida de ellos y en la vida de los que lo rodeaban. De alguna forma, ellos después también oraban por la gente crecía, se reproducía, y como decía recién, la obra y el efecto se ve en el tiempo, se ve a través del proceso, se ve a través del crecimiento, de la madurez, y de todo lo que recién hablábamos. En tercer lugar, algo también sensible en este tema del discipulado y que tiene mucho que ver con el trato de Dios sobre nuestra vida, es que un discípulo es aquel que aprende a amar a los demás, aunque no le gusten. El discípulo puede decir, te amo, no tengo rencor ni bronca contra vos, aunque quizás ya no me gustes, aunque que de alguna manera hay cosas que de tu vida que no comparto o con las que no estoy de acuerdo.
Me dejaste en algunos aspectos de gustar, como decía. Quizá me puedo sentir decepcionado, desilusionado, pero puedo amar igual. No guardo bronca, no guardo rencor. El mundo que dice, ya no te amo más porque no me gustas. El mundo dice, no te amo porque ya no me gustas más. Y como decía recién, amar es distinto de gustar. ¿Cuántas parejas se separan porque ya no se gustan más? Pero el amor no habla, no tiene que ver con gustar o no gustar. Tiene que ver con decisiones y compromisos. Si fuera por gustar, hace muchos años que yo ya no estaba en Desafío. Si fuera por gustar, creo que muchos haríamos cosas diferentes a las que hacemos. Pero amar y gustar son cosas distintas. Mucha gente cree, sirvo a Dios porque me gusta, pero el día que ya no tengo el lugar que tengo que tener o el cargo que me gustaría tener, ya dejo la obra. Y eso no es ser un discípulo. Amar es distinto que gustar. A veces Dios te puede pedir hacer cosas que no te gustan y las tenés que hacer igual. Porque Dios te lo pide. Porque Dios te lo demanda. Y esa es una cualidad de un discípulo. Ustedes saben que en un momento cuando lo empezaron a cuestionar a Jesús, muchos lo cuestionaban, Él le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir? Váyanse, si no les gusta, le estaba diciendo el Señor. Dijo, no, nos quedamos porque te amamos. Nos quedamos porque amamos tu vida, tu ministerio, lo que nos enseñaste. Obviamente, Jesús era Jesús. En la obra a veces debo aprender a amar, porque en el fondo, en este mundo no elegimos nada. Y así de simple es la cosa. Yo creo que elegí a mi esposa como esposa, pero después no sé si elegí muchas cosas. Porque aún la Biblia me dice que yo no lo elegí a Dios, que Él me eligió a mí. Él me eligió a mí. No es que yo lo elegí a Él, sí, yo tomé la decisión de seguirlo, pero dice la palabra que Él nos eligió a nosotros. Cuando alguien te predicó el Evangelio, cuando te convertiste, cuando algo te pasó espiritualmente, fue porque Dios permitió que eso pase. Y esa fue la obra del Espíritu Santo sobre tu vida. No es que vos le hiciste un favor a Dios, el favor Dios te lo hizo a vos. Y de alguna manera, en la obra debo aprender que amar lo debo hacer porque nada lo elijo, sino que todo es resultado del plan de Dios para mi vida. Por eso dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque el que ama no está diciendo me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta. Sé lo que Dios me pidió que haga y allá voy. No depende de que me lo dijo fulano o me lo dijo sultano. Debo obedecer a Dios si soy verdaderamente un discípulo. Por eso aprendemos que Dios nos va a dar nuestros sueños y nos enseñan. Dios te va a colmar de riquezas y de bendiciones y que aquí, que allá, que está bueno que Dios te prospere. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuál era el sueño de Jesús? El sueño de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Ese era el sueño de Jesús. No era llenarse de cosas materiales, era hacer el sueño de su Padre. Al punto que se jugó, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. De alguna forma esto nos habla lo que significa verdaderamente amar. Lo que es el amor de Dios, puesto en práctica en nuestra vida. Por eso creo que el mayor sueño de nuestra vida, el mayor sueño
que deberíamos tener como hombres, como mujeres en esta tierra, es poder terminar nuestros días diciendo, he podido hacer la voluntad de Dios para mi vida. He podido cumplir con el plan de Dios para mi vida. Y ¿saben una cosa? Cuanto más conozco a Dios, cuanto más conocemos a Dios, menos listas de necesidades tenemos. No sé si entendemos esto. Cuanto más conocemos a Dios, menos listas de necesidades tenemos, porque estamos contentos con Él. Porque prefiero estar en humildad con Él que no queriendo tener miles de cosas, luchándome y lejos del Señor y de su voluntad. A veces nos enfocamos en el poder, a ver cuánto poder tenemos, a ver qué lugar tengo, a ver cuántos cargos tengo. Pero dice la Biblia que el discípulo es el que toma la cruz. No busca cargos. El discípulo toma la cruz y tiene una mente renovada. Deja que sea Dios, como dice la palabra, el que te levante o no, de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. Por eso, y con esto un poco quiero ir cerrando, les hablaba de que Dios le habló a la multitud, pero después algunos se manejaron y siguieron su vida como discípulos, otros no. Y les decía que hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. Creyentes hay muchos, discípulos hay muy pocos. Un discípulo, les decía recién, que es aquel que puede oír la voz de Dios, que se guía por la voz de Dios, que no toma decisiones en la carne, que no actúa todo el tiempo en la carne, sino que de alguna manera le importa y se preocupa por oír a Dios. Un discípulo es aquel que sabe y aprende que en algún momento va a tener que morir. Y morir significa que a veces tenés que hacer cosas que no son políticamente correctas. A veces, y hay cosas que preferiría hacerme el que no las veo o el tonto, pero sería políticamente correcto, pero espiritualmente incorrecto. Pueden venir muchos jóvenes a desafío, pero si después nadie les habla, les enseña y los corrige, y políticamente puede ser muy lindo, pero espiritualmente muy incorrecto. Y en tercer lugar, es aquel que aprende a amar, aunque no le guste, o aunque lo que el otro haga no te guste. Por eso, vemos un contraste entre el creyente y el discípulo. Jesús le habló a las multitudes, pero tuvo un pequeño grupo de personas que lo siguieron y fueron realmente fieles y fueron verdaderamente discípulos. Creo que esta es la gran necesidad que hoy día tiene la obra de Dios en todas partes. En desafío y en todas partes del mundo. Hacen falta discípulos, que es lo que no hay. Personas confiables. Personas que le das un lugar y escuchan a Dios y son sensibles a la voz de Dios. Personas que crecen y se desarrollan y bendicen a otros. Y su vida tiene un efecto en los que lo rodean. De egoístas el mundo está lleno. De hacer lo que yo quiero, y bueno, y si no te gusta, no me importa, el mundo está lleno. Pero ser un discípulo, decía recién, es aprender a morir. Yo siempre digo, desde hace años y años, en mi casa no hay una gota de alcohol. Yo nunca tuve problemas de alcohol, nunca. Gracias a Dios, en esa área el Señor siempre me guardó, ni drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Y yo podría decir, bueno, ¿qué tiene malo que yo tome algo de alcohol? Políticamente puede ser correcto, pero espiritualmente yo lo siento incorrecto. Porque siento que no corresponde.
Porque hay gente que se está recuperando del alcoholismo en Desafío y no quiero que den lugar a pensar nada o que yo tengo alcohol y quizá él crea que en algún momento si el pastor toma, yo también puedo tomar. No digo que todos los pastores tienen que hacer esto, pero en mi caso, donde tengo particularmente un llamado en esta área, tengo que darme cuenta que lo que hago no es solamente lo que yo quiero, sino que lo que hacemos afecta a los que nos rodean. Y tiene un mensaje para los que nos rodean. Por ese motivo les doy, para cerrar, algunas diferencias entre lo que es un discípulo y lo que es un creyente, o mejor dicho, lo que es un creyente y lo que es un discípulo. ¿Qué hacían los creyentes? Hablando del tiempo de Jesús, buscaban panes y peces y pensaban en ellos. Tengo hambre, quiero comer, quiero comprarme esto, quiero comprarme aquello, quiero tener esto otro. Un discípulo busca panes y peces, un creyente busca panes y peces y piensa en él. En el fondo todavía no se liberó del egoísmo. Un discípulo es un pescador. Un discípulo es un pescador porque busca reproducirse y piensa en el otro. No piensa en él, piensa en el otro. Lo que estoy haciendo está bueno, está malo, sirve a los que están a mi alrededor, no sirve. Un creyente responsabiliza a los demás por lo que le pasa. La culpa es del otro. Eso es lo que hacen los creyentes habitualmente. La culpa es del pastor, de la iglesia, del hermano, de fulano, de mengano. Responsabiliza a otros por lo que le pasa. Sin embargo, un discípulo busca su propio alimento y sirve a otros. No hay que decirle que tiene que hacer ciertas cosas espiritualmente. Las hace, crece y alimenta. Porque después si no crezco es por culpa del otro. O si me pasa algo es por culpa del otro. No, somos responsables de lo que hacemos y de lo que vivimos. Un creyente busca reconocimiento, reclama y murmura. No, porque porque el otro, porque tengo que tener este lugar, o porque aquel otro, y porque aquí, y porque allá. Busca reconocimiento, le gustan los cargos. Jesús habló de morir. Un creyente busca reconocimiento, reclama, murmura. ¿Por qué? Es injusto esto, el otro. Un discípulo ofrece su vida en sacrificio. Obedece y a veces se niega a sí mismo. En definitiva, da su vida. Y cuando Jesús dijo que era necesario morir, estaba hablando de esto. Hay gente muy grande delante de Dios que nadie la conoce. En todo el mundo hay grande gente, mujeres y hombres de Dios, que son totalmente anónimos, que nadie los conoce, pero que delante de Dios son muy grandes y mucho más quizá que muchos, como decía, que son reconocidos o aplaudidos. Un creyente entrega una parte. Te doy lo que tengo ganas, una parte. Un discípulo da su vida, está disponible. Lo que hace falta, acá estoy, en todo lo que puede. Y por último, un creyente es aquel que está buscando siempre cosas que lo animen. Se aburre, ¿vieron? Y siempre tiene que estar haciendo algo nuevo que lo anime. Y hoy quiere esto, y mañana el otro, y después el otro. Y siempre hay que estar animándolo. Un discípulo identifica cuáles son las necesidades, usa los dones que Dios le dio
y se capacita para servir a Dios como se merece. Porque si hacemos algo, lo hacemos para Él. Y Dios se merece lo mejor. Por eso nos capacitamos para lo mejor. No por obligación, tengo que hacerlo. Lo hacemos por amor y porque Dios se merece, como decía, lo mejor. Y a veces tenemos que hacer siempre lo mismo. Una maestra de primero inferior todos los años enseña lo mismo. Pero hay maestras y maestras. Hay maestras que se aburren, pero hay maestras que tienen la vocación. Hay maestras que dicen, otra vez tengo que empezar enseñando lo mismo. Y otras que dicen, qué bueno que estoy otra vez empezando con un grupo nuevo, transmitiendo cosas nuevas, educando a alguien que de pronto viene de cero. El creyente se aburre, el discípulo es constante, es fiel, persevera, no se aburre. Y si tiene que hacer lo mismo, lo vuelve a hacer, una y otra vez. A Jesús no le decían, otra vez tenemos que ir a orar por los enfermos. Y otra vez tenemos que ir a hacer liberación a este o al otro. Otra vez tenemos que orar. De alguna forma, el discípulo tiene esa continuidad y no se aburre. Si te aburrís, pregúntate por qué te aburrís. Y de alguna forma creo que la obra de Dios nos enseña a poder encontrar la plenitud, ¿no?, en el Señor. Quería compartir esto como reflexión. Creo que esto es una tarea que yo la he hecho mucho aún en desafío y la he escuchado mucho en muchos lados, no solo en desafío acá, en muchos lugares que he estado de desafío. Y parece que siempre escucho el mismo tema, ¿no? Que falta de obreros, falta de gente, falta de discípulos. Y quizá en alguno pueda entender hoy, o podemos compartir hoy, y orar, como dijo Jesús, recordando también esas palabras que Él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero no cualquiera puede estar en la obra de Dios. No podés poner a un creyente a hacer la obra de Dios. Porque un creyente se infla, se complica, hace cosas que no tiene que hacer. A la obra de Dios la tiene que hacer un discípulo, el que está abierto al aprendizaje. Y qué lindo sería que en vez de discípulos nos llamáramos alumnos, porque eso nos recordaría más todo el tiempo lo que somos, alumnos. Y que Dios realmente, como decía recién, nos enseñe, nos ayude a que podamos verdaderamente hoy orar y repetir la oración que Cristo hizo, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, ¿no? Para que envíe obreros a la cosecha. Y ¿saben una cosa? Un obrero no se levanta porque vos le estás diciendo todo el día que tiene que servir a Dios, tiene que servir a Dios, tiene que servir a Dios. No sirve eso. No sirve. El que sirve a Dios no hay que decirle nada, solo se da cuenta, solo se levanta, solo crece, solo siente el llamado, escucha la voz de Dios, se da cuenta cuál es su lugar. Y creo que realmente Dios demanda esto y Dios nos ayude en esta mañana a poder reflexionar sobre la importancia y el valor de las almas. Porque de alguna forma Dios eligió al hombre para llevar el mensaje de salvación. Si no, Él podría haber hablado y todos se convertían, pero Dios eligió al hombre. Y Dios nos ayude a nosotros, como hombres o mujeres, a poder llevar este mensaje como discípulos y como personas capaces de escuchar y de ser sensibles a la voz de Dios, ¿no?, en nuestra vida.